Personas piadosas o personas de piedad. Bienvenidos. Qué alegría poder, una vez más, poder compartir con ustedes este momento tan especial en Plática Espiritual. También saludo con gran cariño y afecto a los que se están incorporando a nuestro canal recientemente. Para todos, yo soy el Padre Yerko Reyes y desde hace algún tiempo vengo compartiendo una experiencia de acompañamiento espiritual y de pastoral en la virtualidad. Este continente digital que ya tiene su lugar propio en lo que es la tarea evangelizadora, misionera de la Iglesia. Justamente nosotros estamos haciendo eco del llamado que nos hace el Señor a llevar el Evangelio a todas partes. El continente digital, como ya se le conoce y se le reconoce, es ese lugar nuevo para compartir nuestra vivencia y nuestra experiencia de fe y acompañarnos en ella. Desde el mismo comienzo ya introdujimos lo que va a ser nuestra plática espiritual del día de hoy. Un tema que realmente ha sido, lo confieso, y aquí en confidencia se los digo, ha sido movido por el Espíritu Santo, porque no era el tema que nos habíamos planteado realizar para este día. Queríamos de alguna manera profundizar en lo que son las prácticas de piedad propias del tiempo de Cuaresma, que ya vamos en el último trayectito que nos queda recorriendo. Justo hoy estamos en el viernes que se le conoce como Viernes de Concilio o también Viernes de Dolores. Viernes de Dolores hace referencia a los dolores de la Santísima Virgen María y en algunas partes hoy se celebra el Día de Nuestra Señora de los Dolores. O también, sin embargo, litúrgicamente hoy se conoce como Viernes de Concilio. La razón es hoy en la liturgia de la palabra leemos el Evangelio donde los sumos sacerdotes y los fariseos se reúnen en concilio para tomar la decisión de eliminar a Jesús. Teniendo en cuenta que estamos en el preámbulo de los días santos, pues el Espíritu Santo se puso creativo y en vez de concentrar la atención en buscar aquellos elementos más ricos para compartir las prácticas de piedad, pues quiso que nuestra atención se fijara en la piedad como tal. Y por eso iniciamos este encuentro haciéndonos tan sugerente planteamiento: personas piadosas o personas de piedad. Es lo que vamos justamente a dejarnos iluminar por la luz del Espíritu Santo. Dejemos que sea el mismo Espíritu Santo quien nos acompañe en este encuentro y sea quien ilumine nuestro entendimiento y nuestro corazón para sacarle el más grande provecho espiritual a este tiempo que vamos a pasar juntos en esta noche. Entonces, invoquemos ahora la presencia del Espíritu Santo y elevemos una oración que sirva para disponer nuestro corazón a la escucha de lo que Él nos quiera compartir a través de esta plática espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Divino Espíritu Santo, concédeme el don de la piedad, que mis oraciones sean puentes de bondad, que unan mi corazón al corazón de Dios Padre y de Cristo el Señor, que mi fervor espiritual se renueve siempre, para que mi alma fructifique en la fe, en la esperanza y más que nada en el amor. Amén. Dicho esto, dejamos que sea el Espíritu Santo quien continúe haciendo la obra en nosotros. Entrando en tema, una de las cosas que resonó fuertemente y que hizo eco en la preparación de esta plática
fue un recuerdo. Un recuerdo que es más que una evocación, es decir, de verme a mí mismo en algún momento diciendo lo que seguramente ustedes también han escuchado. Han escuchado de algún sacerdote o lo han escuchado a través de alguna plática, de alguna conversación o también como una especie de reproche o recriminación. ¿A qué estoy haciendo referencia? Seguramente que te va a sonar lo que te voy a decir ahora. Que se te note, se nos dice. Yo mismo lo he dicho en alguna homilía, en alguna charla, en algún compartir con la gente. Que se te note. ¿Que se te note qué? Que se te note que vas a misa. Que se te note que rezas el rosario. Que se te note que vas a la iglesia. Que se te note que perteneces a un grupo de apostolado, que haces o que estás incurso en algún servicio dentro de la iglesia. Que se te note. Sí lo hemos escuchado decir. Y por eso pues evoco esta memoria. Porque yo lo he dicho, se lo he dicho públicamente a las personas, pero también de alguna manera me lo he dicho a mí mismo, en tono de motivación para poder seguir y continuar haciendo la obra de todos los días, pero también en tono de reproche, porque si bien es cierto que la labor pastoral del sacerdote es a tiempo completo, no siempre se nos nota que en nuestro corazón está el amor de Dios. Entonces también me lo he dicho en forma de reproche a mí mismo. Y eso era lo que me hacía recordar este momento previo. Y creo que realmente, y en ello no me equivoco, que es la intervención del Espíritu Santo quien propuso que se modificara un poco el contenido original que íbamos a compartir y aterrizáramos en esto, que se nos note. ¿A qué hace referencia esta petición, este imperativo que se dice, o también este reproche que se nos hace cuando nuestras obras, nuestras actitudes, nuestras palabras y sobre todo el testimonio que damos no coincide con lo que hacemos en la iglesia, con lo que hacemos en las horas que le dedicamos a unas prácticas religiosas o a unas prácticas devotas? Decía que este tema nos viene como anillo al dedo porque estamos a la puerta de entrada de los días santos que están llenos de prácticas devocionales, de ritos, de momentos de oración, de sacramentos, de liturgias, de procesiones, de vigilias, de bendiciones, llenos de signos, como el signo de la palma, como el signo de la luz, como el signo del agua. Entonces, estos días están llenos de prácticas devocionales, de prácticas piadosas, de prácticas también conocidas como prácticas pías. Entonces, qué bueno que nos podamos dar la oportunidad de detenernos y ver personas piadosas o personas de piedad. Parece lo mismo, pero hay una gran diferencia entre una y otra. Utilizamos el mismo vocablo, el mismo término, la misma palabra para sugerir realidades distintas, que no necesariamente son coincidentes, pero tampoco son contrarias, aunque a veces se presenten como contradictorias, sobre todo por por el testimonio que damos o por la vivencia que nosotros hacemos de ella o tenemos de ella. Entonces,
Ya nos hemos detenido en el punto focal de nuestra plática espiritual de hoy. ¿Será lo mismo lo piadoso a la piedad? Evidentemente que lo expuesto hasta ahora nos sugiere una respuesta inmediata. No. Entonces, ¿cómo diferenciarlo? ¿Cómo conjugar? ¿Cómo conjugar la práctica piadosa, la vivencia piadosa de la vida de piedad? Es lo que justamente nos vamos ahora a dejar mover, a dejar iluminar, incluso a permitir que nos interpele la palabra de Dios que vamos a compartir. Entonces, por aquí les voy a colocar el evangelio que vamos ahora a leer, que no lo vamos a leer en su totalidad, sino una perícopa, o sea, un pedacito de él que nos sirva de referente, para lo que estamos ahora conversando, que nos sirva pues de sustento, de alimento espiritual, con el cual pues vamos a nutrirnos y vamos a inspirar aquí nuestro pensamiento, pero sobre todo aquí nuestro corazón, para modificar, transformar nuestra vivencia, que a final de cuentas es hacia allá donde todo esto apunta, a que nosotros modifiquemos nuestra vivencia y tengamos una experiencia cada vez más rica, sólida y fortalecida del amor de Dios. Entonces, texto bíblico, cita bíblica que vamos a compartir, la de Mateo, capítulo 6, versículo del 1 al 8 y luego del 16 al 18. Déjenme, por favor, buscar la Santa Biblia, que siempre pues me acompaña y la tengo por acá, y vamos a leer el texto que hemos recién citado. Del Evangelio de San Mateo. Cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para que los vean. En tal caso, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Así que, cuando hagan limosna, no la vayan trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Les aseguro, con eso ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Ahora bien, cuando oren, no sean como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Quisiera dejar un momentito para que esta palabra de Dios que hemos compartido entre, no se quede aquí, no se quede aquí. Muchas veces, a veces ni siquiera pasa de aquí, pero no se quede aquí, sino que baje hasta acá. Sé que este texto a ustedes les suena familiar porque es el texto que se leyó el miércoles de ceniza, justo cuando iniciamos este itinerario cuaresmal. Ahora que estamos llegando al final, lo vuelvo a retomar para que sea el texto sagrado que ilumine nuestro crecimiento de hoy, nuestra reflexión de hoy, nuestra meditación de hoy y sobre todo pues el provecho que podamos sacar de este encuentro.
no me quiero fijar tanto en el ayuno, en la limosna, en el ayuno y en la oración, porque no es tanto de eso lo que vamos a conversar. Las incluye, porque ayuno, oración y limosna son prácticas de piedad del tiempo de Jesús que las trae a colación para enseñarnos algo un poquito más profundo y que sí eso tiene que ver con lo que nos estamos planteando ahora. Si nos fijamos y estuvimos atentos a ese detalle particular que siempre nos ofrece Jesús, ese Jesús insidioso, ese Jesús sugerente, ese Jesús que no se queda simplemente con lo convencional. Notamos que cuando Jesús hace referencia a las obras piadosas, no las denomina como tal, sino que las llama justicia. Y Jesús introduce los cambios o el cambio sustancial que quiere proponer de la vivencia de la oración, el ayuno y la limosna, diciendo que son justicia. Es decir, que lo que nos quiere decir Jesús es que estas obras inciden en la realidad e inciden en la justicia, que son para el bien de las personas con las que compartimos y por las personas por las cuales nosotros tenemos estas prácticas: ayuno, oración, limosna. Entonces, si entendimos bien hacia dónde nos quiere llevar la palabra de Dios en este día, las prácticas piadosas, las obras de piedad, no están desconectadas de la consecuencia que tienen que tener en la transformación del mundo, aun cuando éstas se realicen en lo privado y sean un tú a tú con Dios, es decir, un encuentro íntimo, personal con el Señor. Por eso, pues, cuando Jesús aborda cada una de las prácticas de justicia, de las obras de justicia, o de esta obra de justicia que se vive en lo privado a través de la oración, del ayuno y de la limosna, nos dice que han de ser algo que quede en la intimidad de nuestra relación con Dios, de nuestra vivencia de Dios. Entonces, en cada una de ellas nos dice: oye, apártate, ve a un lugar privado y en el lugar privado realízalas para que lo que tú estés haciendo no sea para ganar el favor, el agradecimiento y el reconocimiento de los hombres, sino para que sean vistas por el Señor. Y el Señor, que ve, que reconoce y que está en la intimidad y en lo secreto, será Él que te va a proporcionar la recompensa. Creo que es un sentimiento que compartimos, es una experiencia que seguramente también nosotros la hemos tenido y no nos es ajeno el sentirnos ese sentimiento de satisfacción que da haber hecho algo bien y haber hecho algo bueno, y que eso algo bueno haya quedado en el resguardo de la intimidad, donde sabemos que allí solo Dios la reconoce. Mucha gente actúa para que los vean los demás. Y ahora que justamente estamos tan expuestos a este mundo virtual, a este ambiente digital, pues muchas de nuestras acciones que antes
quedaban reservadas en lo privado o se perdían en la cotidianidad, las estamos compartiendo a través, sobre todo, de las redes sociales, a través del posteo. Lo que almorzamos, una fotografía. Lo que compartimos, una fotografía que va al Instagram. Lo que sentimos en algún momento determinado, un posteo para Facebook. Entonces nuestra vida está cada vez más expuesta y eso tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. Y una ventaja es que nuestra vida más pública tiene la posibilidad de hacerse más honesta. Es decir, de que lo que realizamos, lo que mostramos sea lo que realmente describe lo que vivimos internamente. El riesgo y el peligro es todo lo contrario, que nos quedemos solamente en apariencia. Y justamente es lo que Jesús quiere evitar de estas prácticas piadosas, que se quede en la apariencia o que nos quedemos en apariencia, sin consecuencias en lo real y en las necesidades de nuestros hermanos y en las necesidades propias y en el procurar la justicia y en el procurar la bondad y el procurar el bienestar, la transformación de este mundo que Dios nos ha regalado. Entonces, entendemos pues hacia dónde nos quiere llevar la lectura de la palabra de Dios de este día cuando estamos abordando el tema de las obras de piedad, de las obras piadosas o la vida de piedad. Entonces, demos un pasito más aprovechando esta propuesta que nos hace el Evangelio que hemos compartido en este momento. Vamos a traer nuevamente aquí, en este momento, lo que dijimos al principio, que se te note. Las obras de piedad tienen un gran peligro de que se queden en apariencias, que las hagamos por costumbre, que las hagamos por imposición o por obligación, o que incluso las hagamos por temor. Entonces, prácticas piadosas decimos que son todas aquellas obras pías que realizamos en virtud a la confesión de nuestra fe. Dicho de otra manera, las prácticas de piedad, o también denominadas acciones piadosas, son la manera como entrenamos al corazón para que ame a Dios y ame lo que Dios ama. Me explico mejor. Las prácticas de piedad son todos estos. Las prácticas piadosas son un ejercicio. Me explico mejor. Las prácticas piadosas evidentemente las tenemos que ver como un instrumento, como un medio, como una herramienta y también como un ejercicio. Es decir, que nos preparan para una vida de piedad, una vida en piedad. Esa vida en piedad se asemeja a lo que es el mismo Dios. Entonces, a través de las prácticas de piedad, le respondemos a aquellas personas que nos están diciendo, oye, que se te note. Sí, estas prácticas de piedad son el entrenamiento, la disposición, las herramientas, los recursos de lo que en lo cotidiano me valgo para que se me note el amor de Dios. ¿Por qué? Porque justamente son por ellas y a través de ellas que entreno corazón, alma, pensamientos, para que todo mi ser sea un reflejo del amor y la misericordia del Señor. Bíblicamente, piedad está unida a
términos como misericordia, compasión, ternura, bondad. Términos que son todos para definir la acción de Dios y cómo Dios se muestra e interviene en la vida de los hombres. Entonces, cuando hablamos de prácticas de piedad como entrenamiento, es porque lo que buscan estas prácticas piadosas es que nosotros consintamos la virtud de ser cada día más semejantes a Dios, que es el llamado y la invitación original, cuando nos remitimos, y necesariamente lo vamos a hacer con mucha frecuencia, a nuestro origen. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por supuesto que si fuimos creados y somos imagen y semejanza de Dios, se nos tiene que notar ese amor de Dios y se tiene que traducir en obras. ¿Y cómo nos preparamos? Porque eso no es sencillo, eso no es una cuestión así. Sí, ya. Me hice cristiano y me bauticé, ya mi vida cambió. No se da así tan fácil. Tenemos que entrenarnos y entrenar nuestro corazón para que nuestro corazón ame como ama el corazón de Dios, y para que también nuestro corazón ame lo que ama Dios. Y ahí te la puse un poquito más difícil. Vamos entonces a dar el paso siguiente. Piedad. ¿A qué hace alusión la piedad? La piedad hace alusión a una virtud. A una virtud. No es a una práctica como tal, es a una virtud. Es un valor, pero también es un don. Se lo pedimos al Espíritu Santo al comienzo de nuestro encuentro. Danos, favorécenos, concédenos el don de la piedad, para que podamos amar como Dios ama, para que podamos expresarnos como se expresa Dios, en compasión, en ternura, en bondad. Entonces, la piedad se expresa a través de unas prácticas piadosas, pero nos habla de una virtud propia, que también se lo pedimos a Dios se lo pedimos a Dios en el Espíritu Santo como un don de su gracia, como un don de su presencia, como un don que nos mueve interiormente a actuar cada vez más semejantes a Dios. Entonces, vamos a ir ya aterrizando en lo más concreto. Piedad nos habla de una virtud que impulsa una actitud, que implica unas aptitudes que se materializan en acciones concretas. En otras palabras, piedad es una virtud que nos impulsa a actuar siempre y en todo momento por amor a Dios, por amor a nosotros mismos y por amor a los demás, y a asistir, sobre todo y en todo momento, al prójimo en su necesidad, movidos por la compasión. ¿Personas piadosas? Sí. Necesitamos de estas obras de piedad. Necesitamos de estos tiempos piadosos, de la oración, del ayuno, de la limosna, de la liturgia, de los devocionales, de los sacramentales, de los signos, de los símbolos, de todas esas obras piadosas, todo ese conjunto piadoso ejercita nuestro espíritu para que seamos cada vez más semejantes a Dios. Personas de piedad, sí, porque nos habla de una virtud.
es algo que está arraigado, que nos pertenece, que nos identifica y con la cual nos desenvolvemos en el mundo. No necesitamos ni un recordatorio, ni alguien que esté detrás de nosotros, ni una amenaza, ni una... Sí, hombres de piedad, personas de piedad. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué apuntar hacia allá? Porque las obras piadosas, sí, nos hablan de momentos, de tiempos en los que estamos inmersos en el ambiente de la fe y en el ámbito religioso. Pero personas de piedad nos dice que en todo lo que hacemos, en todo lo que consentimos, en todo lo que cobijamos, en lo que nos proponemos a realizar día a día, está siempre presente la piedad como una acción, como, como una determinación que nos mueve en el actuar. Entonces, en todo lo que decimos, en todo lo que sentimos y en todo lo que hacemos está presente la piedad. Y eso nos hace semejantes a Dios. Que este encuentro haya sido de gran provecho espiritual para que en los próximos días por venir cultivemos no solamente las obras de piedad, sino la virtud de la piedad. Y que no falte en la oración una petición para que Dios nos conceda ser personas de piedad. A seguir. Quisiera que este tiempo no tuviera un final, pero ya hemos llegado a ese momento. Y por eso pues me despido con gran cariño, esperando de que esta plática haya sido tan rica para ustedes como lo fue para mí. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe en todo momento. Amén. Hasta nuestra próxima plática espiritual.